Síndrome metabólico y enfermedad cardiovascular a cargo del doctor Francisco López Jiménez, quien es consultor de la División de Enfermedades Cardiovasculares del Departamento de Medicina Interna de la Clínica Mayo, profesor de Medicina del Colegio de Medicina de la Clínica Mayo, es Fellow del American College of Cardiology, es Fellow y miembro de la American Heart Association, miembro de la American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation, miembro del Guanajuato Project of Cardiovascular Disease Prevention y asesor de salud pública del estado de Guanajuato, México. Además es Master's Faculty Privileges en Ciencia Clínica y Transnacional de la Mayo Clinic. Y para que también sepamos el aporte que hace a la medicina, es revisor de revistas como el European Heart Journal, Circulation, Chest, JACC, Lancet, American Journal of Cardiology y American Heart Journal. Ha publicado más de 100 artículos en revistas indexadas, múltiples capítulos en libros internacionales y más de 80 abstracts. Doctor López Jiménez, igualmente bienvenido a Cali, Colombia, y bienvenido a Cardiolili. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la amable introducción y muchas gracias por la invitación. Es un gran gusto estar aquí. Primera vez en Cali y como dicen las canciones, que es la sucursal del cielo. Vamos a iniciar con este tema que es muy interesante y no tengo ningún conflicto de intereses que reportar. Bueno, cuando hablamos de síndrome metabólico y obesidad, hablamos de algo que es particularmente complejo, especialmente en su relación con enfermedades cardiovasculares. Pero el objetivo de esta charla no es el abordar la complejidad de la fisiopatología del síndrome metabólico, sino más bien abordarla desde un punto de vista más práctico, más de acorde a la realidad y en lo que vemos con nuestros pacientes. En los siguientes 19 minutos voy a hablar de lo que es el síndrome metabólico, cómo se define, las controversias actuales y más que nada del tratamiento y de las limitantes que existen cuando uno habla del síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un concepto que no es realmente nuevo, está de moda o ha estado muy en boga en los últimos 10 o 15 años, pero es un concepto muy antiguo. Desde principios del siglo XX los médicos se dieron cuenta que había cierta correlación entre hipertensión arterial, obesidad y lípidos alterados, aunque el nombre como tal se le dio, o sea, empezó a agarrar forma ya hasta mediados del siglo XX. Ha sido un concepto muy controversial porque ha tomado muchos años que las sociedades médicas realmente lo tomen para sí y lo reconozcan. Al punto que cuando se publicaron la publicación principal de la American Heart Association acerca del síndrome metabólico, al mismo tiempo salió una publicación de la Sociedad de Endocrinólogos Americanos diciendo que el síndrome metabólico no existía y que estar tratando de diagnosticarlo no servía para nada. Entonces, mucha controversia, ya últimamente hay más consenso en lo que es la relevancia del síndrome metabólico. La definición ha ido cambiando. Todavía hay cerca de 5 o 6 definiciones en todo el mundo, pero lo más importante es reconocer que aunque todo esto ha sucedido, nadie puede negar en la actualidad que el síndrome metabólico es algo muy relevante para la enfermedad cardiovascular. Los criterios diagnósticos más usados son los que se ven aquí y son los del ATP3, que se basan en la obesidad central, definida por la circunferencia del abdomen con ciertos puntos de corte, los triglicéridos arriba de 150, el HDL, que tiene un punto de corte distinto en hombre y mujer, tensión arterial, que lo importante aquí es reconocer que no tiene que ser hipertenso para que sea un factor de síndrome metabólico, es decir, si la presión es 135 ya califica ese punto, y que tenga una glucosa de igual o arriba de 100. Dos cosas importantes en los criterios diagnósticos. Una es recordar que cuando un paciente tiene tratamiento para hipertensión, HDL o triglicéridos y los números son normales con tratamiento, aún así, por el hecho de estar en tratamiento cuenta como un criterio o 2 criterios si fueran estos 2. Y que en el criterio de la glucosa también, si la persona o el paciente es diabético, aunque la glucosa esté normal, ya cuenta como un factor
y si tiene 3, 4 o 5 de estos factores, se le puede diagnosticar con el síndrome metabólico. Entonces, de 3 a 5. ¿Qué tan común es? Es muy común. En los Estados Unidos, 1 de cada 4 adultos tiene síndrome metabólico. La prevalencia es igual hombres y mujeres. Hay ciertos grupos de personas que son más propensos a tener síndrome metabólico y parece ser que los latinos tenemos más riesgo de ello. Y la prevalencia sigue creciendo. Uno de los puntos más relevantes reconociendo el síndrome metabólico y su importancia para la enfermedad cardiovascular es darnos cuenta que el riesgo que implica el riesgo cardiovascular atribuido al síndrome metabólico es en la magnitud de 2 a 4 veces mayor que el que no tiene síndrome metabólico y poniéndolo en la perspectiva con otros factores de riesgo, es más alto que cualquiera de los que ven ahí, es más alto que cualquiera de sus componentes y es equivalente a fumar 2 paquetes de cigarrillos al día. Este riesgo cardíaco es equivalente a 2 paquetes de cigarrillos al día. El tratamiento del síndrome metabólico se basa en abordar cada uno de sus componentes, la obesidad, dislipidemia, la hipertensión y la glucosa o la diabetes. Pero quizá lo que es el punto central en el manejo del síndrome metabólico es dieta y ejercicio, aunado de dieta y ejercicio y dieta y ejercicio. Entonces, no puedo hacer más énfasis en esto porque realmente es lo que determina el control del síndrome metabólico y su pronóstico. Entonces, enfoquémonos ahora a los 2 puntos, primero el ejercicio y después a la dieta. En cuestión de ejercicio, lo que la Sociedad Americana de Corazón nos recomienda es que le digamos a los pacientes que tienen que hacer ejercicio por lo menos 30 minutos al día, tiene que ser moderado e intenso, la mayoría de los días, de preferencia todos. ¿Y qué sucede con esa recomendación? Que cuando un paciente dice, no, ya no puedo hacer 30 minutos porque no tengo tiempo, o solo puedo hacer 2 días a la semana, ese sentimiento de que no pudo lograr lo que se le recomendaba o lo que se espera de él o de ella, hace que un paciente se sienta menos motivado a continuar el ejercicio. Realmente, si ustedes preguntan, muy poca gente les va a decir que hace 15 minutos de ejercicio o 20 minutos de ejercicio, porque tenemos eso en la cabeza, que a menos que sean 30 minutos, no sirve para nada. Cuando la evidencia realmente muestra que el beneficio no es lineal, es decir, no es que si hace un poco de ejercicio es este poco de beneficio, si hace mediano va a ser esto y si hace mucho hace esto. De acuerdo a las recomendaciones de la Sociedad Americana, se pensaría que la línea de beneficio sería una línea recta relacionada con el ejercicio, donde solo a cierto punto se alcanzaría el beneficio, o más bien, quizá más cercano sería una línea como esta, donde no importa cuánto ejercicio hagas, a menos que sea un ejercicio muy frecuente, muy intenso y que dure mucho, hasta que llegues a este nivel vas a recibir este beneficio. Entonces, lo que sucede es que nuestro paciente llega y es un paciente muy sedentario, la línea amarilla mide actividad física, el paciente no hace absolutamente nada de ejercicio, se la pasa sentado todo el día, no hace nada. Y nosotros lo que queremos es que llegue hasta acá, que cambie de ser sedentario a ser muy activo, asumiendo que el beneficio va a ser tal como nos lo recomienda la Sociedad Americana del Corazón, cuando en realidad el beneficio es más como esta línea. Y vean esta forma. ¿Qué significa esta forma? Que si nuestro paciente pasa de ser sedentario a solamente hacer un poco de actividad física, digamos 15 o 20 minutos, 3 veces por semana, 4 veces por semana, este cambio pequeño le va a dar el 80% del beneficio. Esto es muy importante que los pacientes lo entiendan porque de esta manera podemos moverlos más fácil de aquí a acá cuando vamos en pasos pequeños, sabiendo y reconociendo que la mayor parte del beneficio es al inicio. Cuando hablamos de recomendar ejercicio, hay veces pensamos que solamente decirle al paciente, bueno, vaya, haga ejercicio y ojalá que pueda hacerlo, es muy importante para usted, etcétera. Pero la recomendación de ejercicio no funciona a menos que se haga como una prescripción, como una receta de ejercicio. Y la receta de ejercicio es que le digamos al paciente no solo que haga ejercicio, sino cuánto
qué frecuencia esperamos con la que empiece, que se les den más detalles, ejercicios de intervalos, es decir, que haga ejercicio intenso y después le baje un poco, que haga ejercicio de flexibilidad, que haga ejercicio de resistencia con pesas, con máquinas y en general que aumente su nivel de actividad física, no solamente de ejercicio. Entonces, es importante que le demos al paciente recomendaciones más directas y más específicas que solamente decirle que haga ejercicio. Lo que es lógico para nosotros muchas veces para un paciente no lo es tan fácil. Y quisiera hacer énfasis aquí en lo que es el concepto del NEAT, que en inglés es Non-Exercise Activity Thermogenesis, que en castellano sería la actividad física que no se puede considerar realmente como ejercicio tal como lo conocemos nosotros, que es básicamente toda la actividad que hacemos en el día. ¿Y por qué es importante eso? Porque se ha demostrado que la gente puede ser obesa o es obesa en función no tanto de comer demasiadas calorías, no tanto de cuánto ejercicio intenso hace, sino el factor que más difiere entre la persona obesa y la persona de peso normal es precisamente toda la actividad física durante el día, porque de esa actividad física depende que se quemen o 3,000 calorías o solamente 1,500 calorías, mientras que cuando uno hace ejercicio intenso, uno quemará 300, 400 calorías. Entonces, lo que realmente hace la diferencia es esa actividad física durante el día. Entonces, lo que les muestro aquí es una cosa que estamos promoviendo más y más y es la actividad física durante el trabajo, en este caso en una oficina. Y aquí el doctor Allison me permitió tomarle esta foto, donde pueden ustedes ver que se puede estar parado y trabajando, pero aquí algo que no se ve muy bien en la fotografía es esto, que es un aparatito de $50 que funciona sin electricidad, sin nada, simplemente es un como escalador donde se puede estar caminando en él por 3 o 4 horas en el día y al llegar a casa se quemaron ya 1,000 calorías. Se puede enriquecer con un par de pesas pequeñas y no solo eso, es el concepto mismo de ser activos. Aquí estamos revisando un artículo, en lo que le llaman el Journal Club, y dijimos, bueno, no tiene sentido estar hablando de actividad física y estar todos sentados ahí hablando de actividad física. Entonces lo que hicimos, juntamos a todos los fellows, aquí tenemos al doctor Copesi que va a hablar al rato, un servidor, y nos pusimos a discutir el artículo, pero cada quien haciendo ejercicio. Hicimos el cálculo y la mayor parte en esa hora hicimos toda la actividad física que se hubiera hecho en la noche de otra manera. Es importante reconocer que nuestra naturaleza humana nos lleva a ser sedentarios. Entonces aquí en Las Vegas decidí pararme enfrente de esta esquina y dije, vamos a ver cuánto toma que una persona use las escaleras. Entonces esperé ahí por media hora, no pasó nada. Me cambié al otro lado, porque será que aquí les da mucho el sol o qué pasa. Y bueno, donde le daba más la sombrita, bajó una persona. Ni siquiera subió, bajó. ¿Okay? Entonces, tenemos que entender que nuestra reacción normal es ser sedentarios. Entonces, cuando le digamos a los pacientes que saquen a pasear al perro, digámosle que la actividad tiene que ser para los dos. Hablemos ahora de cuál es la dieta mejor. Se hablan de muchas dietas. Hay libros y libros y libros de dietas, que la Atkins, que esto, que proteína, que la mediterránea, que todo eso. Y oímos mucho acerca de eso. La realidad es de que nosotros somos lo que comemos. Y en esta diapositiva les pongo lo que es la evidencia científica de lo que realmente ayuda y lo que no ayuda. Entonces, en vez de ponerle nombre a las dietas, quizá lo más importante es decirle al paciente lo que debe de comer más y lo que debe de comer menos, porque a uno le puede hablar de dietas, de nombres, darle libros, pero se tiene que simplificar en qué es lo que debe comer más y qué es lo que debe comer menos. ¿Y qué es lo que debe un paciente comer más, especialmente si tiene síndrome metabólico? Más frutas, más vegetales, más pescado, especialmente pescado grasoso, más granos, legumbres. Por granos me refiero a frijoles, alubias, todo tipo de cosas, proteína, y le pongo aquí proteína sin grasa porque muchas veces la proteína viene ligada a la grasa. Cuando hablamos de proteína, lo primero que pensamos es carne o huevos fritos o cosas así. Entonces, considerar lo bueno de la proteína, pero tratar de tenerla sin grasa. El chocolate ha demostrado que es bueno para la presión arterial, puede mejorar la presión arterial 5 hasta 8 milímetros de mercurio. Entonces, no tenerla como algo malo, especialmente si es chocolate oscuro.
grasas monosaturadas o polisaturadas. Vamos a hablar más de ello más adelante. Pero eso es en lo que se tiene que educar un paciente. ¿Qué es lo que tienen que reducir las grasas saturadas? Y la manera más simple de definirlas son todas las grasas que vienen de productos animales, excepto las grasas que vienen del pescado. Toda esa grasa del pollo, aunque sea pollo, es grasa que no es buena para el corazón. Los trans fats, eso es la grasa que está en las galletitas, en los pastelitos que se compran, en las frituras, todo eso. La sal, reducir la ingesta de sodio, reducir la ingesta de azúcar y productos con azúcares refinados. Y por supuesto, reducir las calorías. Y eso que digo al final de reducir las calorías es muy importante porque casi todas las dietas se han enfocado a los componentes de la dieta, pero muy pocas hablan de la importancia de reducir el contenido calórico. Bueno, cuando hablamos con los pacientes de contenido alimenticio o de dieta, es importante también darles ejemplos bien específicos. Por ejemplo, el azúcar es una cantidad inmensa de azúcar la que podemos consumir cuando consumimos líquidos como los que se muestran ahí. Lo típico, por ejemplo, esas bebidas endulzadas, congeladas, que son como frappé, pueden tener el equivalente. De hecho, aquí no la tengo, pero cada bolita roja es una cucharadita de azúcar, ¿ok? Cuando se toman un té de esos embotellados, puede tener hasta 16 cucharitas de azúcar. Y si no lo creen, vean los gramos, cada cucharita tiene 5 gramos de azúcar. Entonces cuenten la cantidad que tiene. Una soda enlatada, esas son la cantidad de cucharaditas. Yo imagino que nadie aquí le va a poner a su café 10 cucharaditas de azúcar, ¿verdad? Con 2 quizá ya se le sabe muy dulce. Pues esa es la realidad y el paciente tiene que saber eso. Esos frappuccinos de los congelados que les decía pueden tener hasta 20, 22 cucharaditas de azúcar. Pero recordar también que azúcares o carbohidratos refinados están en el arroz, especialmente el arroz blanco, el pan blanco, y no nos puede faltar, por supuesto, la arepa, ¿verdad? Entonces, se tiene que adaptar a la cultura, no es que sea malo, pero decirle, redúzcale un poco. El problema es que uno se podrá comer quizá un pan nada más, pero si se le ponen 3 o 4 arepitas buenas, pues se va a comer 4, ¿verdad? Entonces, la cuestión es moderación. Cuando hablamos de grasas polisaturadas o monosaturadas, pues básicamente enfatizar que vienen aceites, aceite de cártamo, aceite de oliva, granos y pescado, por supuesto. Y el aguacate, que es un alimento muy rico en omega 3, muy rico en grasas polisaturadas, y por supuesto con moderación puede ayudarle. Cuando hablamos de sal, lo más importante es recordar al paciente que el salero, o sea, cuando uno le dice no use el salero para que usted ya no consuma tanta sal, eso está bien, pero recordemos que solo representa el 15% del consumo de sal. O sea, es decir, cuando una persona deja de usar el salero, eso solamente representa el 15% del exceso de sal que esa persona está consumiendo. ¿Y qué es lo que representa el resto? Lo que son carne procesada, como salchichas, jamones, enlatados, es un factor muy importante en la ingesta de sodio, las frituras y el pan. De hecho, el pan, del punto de vista de salud pública, es uno de los factores más relevantes, y no es porque el pan sea malo, sino porque el pan comercial le ponen mucha sal en el proceso. Les ayuda a que no se les eche a perder tan pronto, pero afecta, por supuesto, que la tensión arterial. Finalmente voy a revisar algunas percepciones equivocadas que podemos tener los médicos, que tienen los pacientes, para que las usemos si es posible. Muchas veces el paciente, si ve que su colesterol está normal, dice estoy bien, puedo comer lo que quiera. Eso es erróneo. Se ha demostrado que cuando una dieta no es saludable, aunque los lípidos estén normales, el riesgo cardiovascular es elevado. Otro problema, que si el paciente su peso es normal, dice estoy bien, mi peso está normal, ¿por qué me tengo que preocupar? Se ha demostrado, y como voy a hablar en otra charla más adelante, que se puede tener un peso normal y se puede tener lo que le llaman también obesidad con peso normal o metabólicamente obeso. Entonces, puede ser que el paciente esté en problemas a pesar de que tenga el peso normal. Les mencionaba anteriormente que cuando el paciente piensa que por ya no usar el salero,
ya redujo su ingesta de sal. La realidad es de que hay muchas otras cosas que tienen que cambiar para que se considere eso. Algunas veces los pacientes, cuando quieren hacer las cosas correctas, dicen ya voy a dejar de consumir grasas, entonces dejan de consumir las grasas malas y las grasas buenas, y eso no está bien. En ocasiones el paciente piensa que porque es pan integral puede comerse la pieza completa. Algunas recomendaciones que damos los médicos y que no son muy saludables es que tomen muchos jugos naturales porque como son naturales son muy buenos. Pues ya les enseñé lo que representa en términos de azúcares. Hay veces le decimos al paciente que no consuma huevos y realmente la evidencia científica no apoya eso. Hasta 7 huevos por semana no cambian el colesterol, no cambian el riesgo cardiovascular. Entonces, una ingesta moderada de huevos quizá es buena porque tiene proteína, tiene muchos contenidos nutritivos y no necesariamente le va a aumentar el riesgo cardiovascular. Y finalmente, para concluir, recordar que el tratamiento del síndrome metabólico no es fácil, es un reto para los pacientes, es un reto para los médicos que vemos a esos pacientes, pero que recordemos que aunque es difícil, no es más difícil que otros trabajos, como ese que vemos aquí que tiene que tener el… Y cualquier pregunta vamos a discutir después, si no pueden escribirme aquí o en Twitter. Muchas gracias. American Journal of Cardiology y American Heart Journal. Ha publicado más de 100 artículos en revistas indexadas, múltiples capítulos en libros internacionales y más de 80 abstracts. Doctor López Jiménez, igualmente bienvenido a Cali, Colombia, y bienvenido a Cardiolili. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la amable introducción y muchas gracias por la invitación. Es un gran gusto estar aquí. Primera vez en Cali y como dicen las canciones, que es la sucursal del cielo. Vamos a iniciar con este tema que es muy interesante y no tengo ningún conflicto de intereses que reportar. Bueno, cuando hablamos de síndrome metabólico y obesidad, hablamos de algo que es particularmente complejo, especialmente en su relación con enfermedades cardiovasculares. Pero el objetivo de esta charla no es el abordar la complejidad del… Rehabilitation, miembro del Guanajuato Project of Cardiovascular Disease Prevention y asesor de salud pública del estado de Guanajuato, México. Además es Master's Faculty Privileges en Ciencia Clínica y Transnacional de la Mayo Clinic. Y para que también sepamos el aporte que hace a la medicina, es revisor de revistas como el European Heart Journal, Circulation, Chest, JACC, Lancet, síndrome metabólico y enfermedad cardiovascular, a cargo del doctor Francisco López Jiménez, quien es consultor de la División de Enfermedades Cardiovasculares del Departamento de Medicina Interna de la Clínica Mayo, profesor de Medicina del Colegio de Medicina de la Clínica Mayo, es Fellow del American College of Cardiology, es Fellow y miembro de la American Heart Association, miembro de la American Association of Cardiovascular and Pulmonary… La fisiopatología del síndrome metabólico, sino más bien abordarla desde un punto de vista más práctico, más de acorde a la realidad y en lo que vemos con nuestros pacientes. En los siguientes 19 minutos voy a hablar de lo que es el síndrome metabólico, cómo se define, las controversias actuales y más que nada del tratamiento y de las limitantes que existen cuando uno habla del síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un concepto que no es realmente nuevo, está de